Hola, ¿qué tal? Soy Antón Castromil en un nuevo vídeo para la plataforma de contenidos politicaymedios.net. Hoy vamos a hablar de la banalización de la política. Vamos allá. Ayer, 28 de abril de 2020, estuve participando en un debate en el programa del canal español 4. El programa se llamaba Todo es mentira y estuvimos hablando de la banalización de la política. Os pongo un extracto de mi intervención para que le echéis un vistazo. Esta situación se está complicando, como lo veis, porque algunos la están utilizando en términos políticos, como hemos comentado con Verónica, y nos gustaría saber la opinión de don Antón Castromil, politólogo y profesor de Sociología Política y Opinión Pública en la Facultad de Ciencias de la Información en la Complutense. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Encantado de saludarle. ¿Cómo hemos pasado de una simple situación de infidelidad, en teoría privada, a una guerra entre derechas e izquierdas? Bueno, sí, yo estás escuchando atentamente, ¿no?, toda la polémica y todo lo que estáis comentando. Y bueno, yo quería comentar algunas cosillas desde el principio, ¿no?, para ver un poco, a ver si podemos desenmarañar un poco la cuestión, un poco dar mi opinión, ¿no? Yo quería comenzar comentando brevemente esto de la democracia representativa y cómo lo vamos a llevar a nuestro terreno, ¿no? Las democracias representativas son sistemas muy alejados de los ciudadanos, porque los ciudadanos no nos autogobernamos directamente, sino que las hacemos a través de unos representantes, de unos señores que son los que nos gobiernan, ¿no? Esto crea una separación tremenda entre representante y representado, entre nosotros y los que nos representan. Entonces, saltar esta gran separación se hace a través de la opinión pública, ¿no? Y aquí entran en juego los medios de comunicación, ¿verdad? Los medios de comunicación, sí, que a partir de los años 60 del siglo pasado yo diría que la televisión manda en esta nueva relación con el mundo de la política. Entonces, la política tiene que adoptar y los medios de comunicación la lógica de los medios de comunicación para obtener visibilidad, ¿no? Y los propios medios de comunicación pues adoptan esta dinámica del espectáculo, de la polémica que estáis analizando ahí, ¿no? Que no es más que la polarización política, que es algo que vivimos en España todos los días, en otros países también, ¿no? Y esto que estáis comentando se relaciona directamente con la polarización, que por otra parte yo diría que la polarización no es una cuestión de los periodistas, es una cuestión de la sociedad, porque la sociedad yo diría que se basa en el conflicto de grupos sociales con diferentes maneras de ver las cosas, ¿no? Maneras de ver las cosas. Lo que pasa que, y aquí enlazo ya con lo que estáis comentando, estas diferentes maneras de ver las cosas que hacen periodistas, pero también los ciudadanos y distintos grupos, pues se pueden modular, ¿no? Y quizá el debate que tenemos nosotros hoy encima de la mesa no es tanto la polarización, que es algo democráticamente bueno, que exista diferencias entre, y hablar de este respeto, creo, por ahí, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo, pero sí es una cuestión de modulación de este debate, y también por ahí, no sé si Verónica, ¿no?, que esta historia tiene todos los ingredientes, ¿no? Primero, para entrar de lleno en esta polarización y establecer un puente entre este señor Alfonso Merlos y su vida amorosa y la cuestión política, ¿no?, que es esto de cortinas de humo y este tipo de cuestiones. Yo creo que es una historia que lo tiene todo, ¿no?, y que obedece a esta idea de polarización de la que vivimos. Sí, le quería preguntar, profesor Castromil, Sí. justamente a raíz de esta, nuestro compañero Jorge Javier comentaba Sí. que esto significaba la descomposición de la derecha mediática. Primero quería preguntarle si existe como tal una derecha mediática y una izquierda mediática, es decir, si se afilian a algún tipo de sitio o es un club al que tú tienes que pertenecer. Y luego si realmente se está futbolizando, porque permítame el término, o sea, si se está llevando todo al terreno de lo que ocurre en el fútbol, ¿no? Que si uno no es del Barça, es del Madrid o es del Atleti y ahí salen pues todas las pasiones humanas, pero que ocurra eso con un deporte es diferente a que ocurra en política, ¿no? Me preguntas por la derecha mediática. Hombre, yo creo que el mundo de la comunicación, el periodismo, en la medida en que se inserta en la sociedad en la que vive, y si estamos de acuerdo en que la sociedad se divide en grupos con diferentes intereses, legítimos todos, ¿no? Legítimos, y diferentes maneras de entender la vida, como desde el papel del Estado en la economía, de la religión en la sociedad, diferentes grupos, ¿no? Yo creo que la prensa, su función no es tanto ser objetiva, sino representar partes de estos intereses. Pero claro,
Y ahí está, mi respuesta es sí, existe una derecha mediática, igual o progresista, pero, ¿y se está descomponiendo? Ese es el problema. Yo creo que antes os hablaba de la irrupción de la televisión, ¿verdad? Quizá con las nuevas tecnologías, que ya llevan un tiempo entre nosotros, ¿no? Y con redes sociales, streaming, además uno de los personajes en esta historia es un youtuber, ¿no? Quizás se esté acentuando le llamamos esa youtuber tendencia para reírnos un poco, pero sí, digamos que tiene un canal de YouTube, vamos a decir. Sí. Vamos, se relaciona con este tipo de nuevas maneras de comunicar. Y yo creo que estas maneras de comunicar pueden ser estupendas, ¿eh? Nos han enriquecido, pero también es verdad que es más difícil de modular este discurso político. Antes hablabas yo veo periodistas honestos, de derecha y de izquierda, pero honestos, profesionales. Bueno, esto existe, desde luego, pero luego también existen dentro de ese campo mediático, sea izquierda o derecha, pues gente pues que le da igual establecer un puente entre el coronavirus, el gobierno y la vida sexual de ciertas personas, ¿no? Es una cuestión de modular, ¿no? Yo casi empezaría a hablar ya de fanfarria mediática, creo que es lo que estamos empezando a vislumbrar. El nacimiento de una fanfarria mediática de izquierdas o derechas, da igual. Bueno, profesor Castro, lo tenemos que dejar aquí. Muchísimas gracias por atendernos y gracias por entrar en Todo es Mentira. Buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes. Bueno, como habéis podido comprobar, no he podido entrar con imágenes en el programa, ¿no? Sino que pues ha sido una conexión telefónica. Esto la verdad es que aporta poca frescura en la televisión, pero bueno, ha sido una serie de problemas técnicos que han hecho que la conexión sea telefónica. Como podéis ver, el medio televisivo no es un elemento especialmente proclive a la argumentación. Pero hemos retomado el tema aquí en YouTube, también en el blog de politicaymedios.net. Os dejo en la descripción y aquí en pantalla un enlace al post tratando esta cuestión de la banalización. Bueno, como en la televisión, pues como os digo, los tiempos de intervención son muy cortos. Aquí vamos a profundizar en algunos elementos que argumenté en la televisión, pero que me gustaría puntualizar, ¿no? Bueno, la banalización. Yo, a la hora de hablar de banalización de la política, siempre tiendo a recurrir a la característica principal de la democracia representativa. Esto es, que nuestros representantes se encuentran muy alejados de aquellos que representan, de todos nosotros. Hay una diferencia entre representante y representado muy grande. Esta lejanía del mundo de la política hace que el recurso que tienen los ciudadanos para intervenir en política se lleva a cabo a través del denominado concepto de opinión pública. Es decir, ya que no nos autogobernamos, lo que hacemos los ciudadanos es opinar sobre lo que otras personas, los representantes, hacen. Y esto se lleva a cabo principalmente a través de los medios de comunicación. El principal elemento, que además se relaciona con la banalización que estamos viendo, es la irrupción de la televisión a final de los años 60 en Estados Unidos y la progresiva implantación en la década posterior, ¿no? La televisión tiene tal impacto en la actividad política y periodística que aquel representante que quiera obtener cobertura por parte de los medios de comunicación tiene que adaptarse, tiene que hacer suya la lógica de la televisión, la lógica comunicativa de la televisión. Y como hemos visto en ese extracto, la lógica de la televisión se basa en los pequeños eslóganes, en la instantaneidad, en la superficialidad, en el conflicto, en lo sorprendente, ¿no? Este es el primer elemento que explica, bajo mi punto de vista, la banalización de la política, pero hay más. Desde un tiempo a esta parte, desde hace muy poquito tiempo, la irrupción de Internet, sobre todo la generalización de los diferentes artefactos comunicativos de la vida online, como las redes sociales, las plataformas de streaming, o, no sé, los memes transmitidos a través de los teléfonos inteligentes. Todo este ecosistema de nuevas maneras de comunicar refuerza, bajo mi punto de vista, esta lógica banal de la televisión y le aporta elementos nuevos, como la instantaneidad, la reciprocidad, el tiempo real, el empleo del humor, el empleo del cabreo en redes sociales, todo este tipo de cuestiones. Yo creo que la lógica de televisión se ve reforzada, revitalizada en el aspecto de la banalidad con las redes sociales y con los artefactos comunicativos de Internet. Y otro elemento que esgrimí
en el programa de televisión que os acabo de poner es la polarización. Uno de los grandes elementos que prima la televisión y en la actualidad el lenguaje mixto entre televisión e internet es el conflicto, la lucha, ¿no? La polarización es precisamente esto, es decir, pero bueno, yo cuando hablo de polarización en los medios de comunicación tiendo a exculparlos, es decir, la polarización existe no porque los medios la creen de la nada, sino porque existe la sociedad. Y esto no tiene por qué ser algo malo. De hecho, yo tiendo a ver a las sociedades como lugares de conflicto. Es decir, la sociedad está dividida en una serie de grupos con intereses diferentes en lucha por imponer sus puntos de vista en la sociedad. ¿Qué hace la democracia? Regula este conflicto. Si en periodos predemocráticos este conflicto se dirimía a través de la sangre, del destierro, de la pena de muerte de aquellos que perdían, ¿sí? La democracia racionaliza este conflicto, no lo socava, no lo oculta, no lo suprime el conflicto. El conflicto sigue existiendo en las sociedades. Lo que pasa que se inventa un método, la democracia digo, se inventa un método para regular a aquellos que ganan y a aquellos que pierden. Los que ganan, estoy pensando en unas elecciones, no lo ganan todo, y los que pierden no lo pierden todo. Siguen existiendo los perdedores. De hecho, el papel de la oposición política es muy importante en toda democracia. Bueno, pues el concepto de polarización se refiere precisamente a esta característica de la democracia, es decir, porque la oposición y los grupos que están en desacuerdo, no solo políticos, sino también mediáticos y sociales, que están en desacuerdo con aquellos que han ganado el poder, tienen el derecho a la crítica, tienen el derecho al debate público, ¿sí? Esta es la polarización, es decir, unos grupos defienden unos intereses, otros grupos defienden otros, y emplean todos los argumentos y todos los medios a su alcance, ya sean empresas periodísticas, medios de comunicación, redes sociales, grupos de interés, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues la polarización es algo que se ve reforzado en esta lógica, como digo, televisivo y de internet, de la que acabamos de hablar un momento, de manera que lo que se prima es el conflicto. Lo que sucede es que con la irrupción de internet el número de voces que intervienen en el debate público se ha aumentado. Si hace solo unos años esta polarización estaba en solo un puñado de grandes medios de comunicación que, siguiendo una lógica más o menos profesional, cuidaban un poco las formas y la modulación de esta polarización, con la irrupción de internet esto es un sálvese quien pueda, por así decirlo. Es decir, irrumpen tantas personas, tuiteros, páginas de Facebook, youtubers que realizan vídeos, ¿sí? Y la modulación de la modulación de este conflicto político a veces no es la deseable. Es decir, muchos individuos se pasan, ¿no?, al optar en esta polarización por, en este caso, defender o atacar al gobierno de turno. Bueno, estos eran los elementos principales que yo he manejado en este programa. No sé si me dio tiempo o no. Como os digo, tenéis un post sobre estas cuestiones más calmado en el blog de politicaymedios.net. Y nada más, como siempre os digo, si os ha interesado este vídeo, recordad que os podéis suscribir al blog de politicaymedios.net. Arriba a la derecha tenéis un cajetín para poner vuestro correo electrónico, lo ponéis ahí y no os perdéis ninguna de las actualizaciones del blog de politicaymedios.net. Y si accedes a este contenido directamente a través de YouTube, pues lo tienes todavía más fácil. Le das a suscribirte, a la campanita, no te olvides de la campanita, y no te pierdes ninguno de los vídeos que vamos subiendo al canal de YouTube de politicaymedios.net. Y nada más, como siempre os digo, salud y ciencia.